A veces las diferencias entre un analista y un científico de datos puede confundir. Y es normal porque los dos son puestos que trabajan con datos y tienen habilidades y herramientas que comparten. Así que vamos a ir categoría por categoría haciendo una comparación. Empecemos por las responsabilidades. Aquí en esta tabla veréis una comparación de las responsabilidades del analista de datos y el científico de datos. Como vemos, el analista de datos tiene muchas responsabilidades y algunas se comparten con el científico de datos, pero vamos a ir una por una. Por ejemplo, el analista de datos se ocupa de la limpieza de datos, de crear un análisis de datos exploratorio o EDA, ¿no? En inglés Exploratory Data Analysis. También hace análisis estadísticos, crea informes y visualizaciones, ¿no? Puede trabajar con herramientas como Power BI. También trabaja con diferentes departamentos, ¿no? Tiene que tomar decisiones basadas en datos, entonces tiene que comunicarse con estos diferentes departamentos. Y además tiene que hacer algún análisis ad hoc, ¿no? Algún análisis extra que le pidan. Mientras que el científico de datos se centra más en hacer análisis predictivos, crea estos modelos de aprendizaje automático o machine learning y también a lo mejor tiene que mejorar algunos modelos ya creados para mejorar la precisión. También trabaja en la limpieza de datos, parecido al analista de datos. Sabemos todos que hay esta frase muy conocida que el científico de datos pasa el 80% del tiempo limpiando estos datos, porque nunca los datos le van a venir limpios. Va a haber filas repetidas, va a haber valores faltantes, va a haber outliers, va a haber muchas cosas que va a tener que hacer para limpiar esos datos antes de poder utilizarlos en sus modelos. Y bueno, otra cosa que puede hacer también son los test A/B, ¿no? Donde comparas una versión con otra y ves cuál funciona mejor. Sigamos con las herramientas. Hay algunas herramientas que se comparten, obviamente SQL y Excel o Google Sheets los utiliza todo el mundo y un analista de datos y un científico de datos, los dos van a trabajar con SQL y Excel o Google Sheets, que son hojas de cálculo, pero la diferencia generalmente es que un analista de datos trabaja más en visualizaciones e informes, ¿no? En BI puede trabajar con Power BI, Tableau, bueno, hay muchos más, Qlik, etc. Y puede también algunos analistas ya para hacer análisis avanzados trabajar con R o Python, mientras que un analista de datos va a manipular datos con Pandas, NumPy, hacer alguna visualización con Matplotlib. El científico de datos se va a enfocar más en utilizar paquetes como scikit-learn, que es para modelos de aprendizaje automático, o TensorFlow, ¿no? Para crear redes neuronales. El científico de datos a veces va a tener que manipular datos masivos con Spark, puede utilizar PySpark en Python, va a tener que saber programar muy bien y va a tener que controlar su código con control de versiones como Git. Y también va a tocar seguramente la nube, ¿no? Al final, hoy en día más y más estamos trabajando más en la nube, pero puede tocar AWS o Azure en la nube, que a lo mejor el analista de datos no necesita. Hablemos de la educación. Es bastante similar. Al final son campos numéricos, son profesiones donde estamos trabajando con números. Entonces lo más importante es ser bueno en matemáticas o estadística. El científico de datos ya tiene que saber programar, pero bueno, no es necesario cuando nos convertimos en analistas de datos saber programar, ¿no? Eso es algo que podemos aprender y podemos mejorar para crear mejores análisis y ya dar el paso a lo mejor a intentar convertirnos en científicos de datos y aprender a programar, crear modelos más simples, ¿no? Es ese paso, diría, que yo diferencia al analista de datos y al científico de datos. Es la programación, que normalmente es en R o Python, pero se está utilizando mucho más Python. Y una pregunta muy común es: ¿se necesita un título universitario? Aquí hay una diferencia de opiniones, ¿no? Al final, si tienes un título universitario, demuestra que sabes hacer algunas cosas, pero no demuestra que vas a ser un buen analista o científico de datos. Eso al final solo lo puedes demostrar trabajando. Y muchas de las cosas que tienes que aprender para ser analista o científico de datos, los puedes aprender online, por ejemplo, en nuestra academia, en Datademia, donde te enseñamos todo lo necesario para convertirte en un analista o un científico de datos. Obviamente, hay algunos puestos de investigación donde a lo mejor, si es un campo, una disciplina muy específica, puede que te pidan doctorado. Pero esos son puestos muy avanzados donde son más de investigación, lo pueden llamar Data Scientist Researcher. Ahora hablaremos de algunos de los diferentes títulos que existen en este campo y sus diferencias. Pero vamos a hablar de algunos títulos. Tenemos el analista de datos, que es el Data Analyst, y el científico de datos, que es el Data Scientist. A partir de ahí tenemos títulos que pueden sonar diferentes, pero son muy parecidos. Tenemos el analista de inteligencia de negocios o BI, Business Intelligence. Mucho del trabajo va a ser muy parecido. Al final va a importar datos, va a crear visualizaciones en programas como Power BI. Entonces mucho del trabajo es muy parecido. Luego tenemos el analista de negocio o business analyst, el analista de riesgo o risk analyst, el analista de CRM, ¿no? Donde va a trabajar con estos programas CRM, o el analista de operaciones. Al final, todos estos
estos nombres de profesiones son muy parecidos al analista de datos, y el nombre del analista de datos es el nombre genérico que podemos dar a todas estas profesiones. Luego, en el científico de datos hay menos formas de llamarlo, pero puede llamarlo Machine Learning Analyst, Machine Learning Engineer o Machine Learning Developer. Aquí vemos la palabra Machine Learning, que es aprendizaje automático, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el aprendizaje automático o Machine Learning es para el científico de datos. Genial, espero que haya quedado clara esta diferencia y algunos de los diferentes nombres que se le da al mismo puesto. Y finalmente quería hablar de los salarios. Obviamente el salario depende mucho de la ubicación, la experiencia, la industria. Por ejemplo, estos son algunos de los salarios en España. Un analista de datos junior en España puede más o menos ganar unos 22.000 euros al año, alguien que lleva un par de años 32.000, alguien que lleva muchos años 40.000 y alguien que dirige equipos a lo mejor un 70.000. En el científico de datos, el junior gana un poquito más, unos 30.000, el medio son 40.000, senior 50.000, lead que dirige equipos 80.000. Como vemos, el científico de datos gana un poquito más que en analista de datos, porque al final los conocimientos que tiene que tener un científico de datos y las habilidades y las herramientas son un poquito más elevadas, ¿no? Entonces, siempre en Datademia recomendamos primero convertirte en un analista de datos si vienes de otro campo y luego ir aprendiendo poco a poco cosas relacionadas con la ciencia de datos, donde puedes ir agregando estas habilidades y mejorando y creciendo, ¿no? Para finalmente convertirte en un científico de datos. Obviamente, estos son salarios para España. Dentro de Europa, por ejemplo, en el norte de Europa, en países como Alemania, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Dinamarca, los sueldos pueden ser a veces hasta el doble de lo que mostramos en España. Y en América Latina, por ejemplo, algunos países el sueldo es la mitad, ¿no? Entonces depende mucho de la ubicación y obviamente la experiencia y la industria. Hay algunas industrias donde un junior puede que gane un poquito menos y otras donde un poquito más. Entonces estos solo son salarios indicativos, obviamente no es ciencia cierta, no es un número exacto y obviamente siempre puedes negociar porque las empresas siempre tienen un poquito de margen que pueden negociar cuando están contratando. Pues eso es todo, espero que este vídeo os haya aclarado las diferencias entre un analista y un científico de datos, y si queréis convertiros en uno de estos dos, ya sabéis que en Datademia os podéis inscribir a nuestro MDA, nuestro máster en datos y analítica, o a uno de nuestros bootcamps donde os enseñamos todo lo necesario para entrar en este mundo. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.